Este es el tema central de Perspectivas desde México, porque le pone un ingrediente adicional a la tensión que se vive en este proceso electoral en el que se encuentra México y que concluiría, en el día de la votación en junio de este año, en las elecciones que se consideran intermedias, pero son las más grandes del país. Vamos a conversar con uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Vic Espadas, quien fue uno de los dos consejeros que en lo general votó en contra de esta resolución del INE. Quedó 9 votos a favor de cancelar estas candidaturas contra 2 votos. Hay que decir que son muchas las candidaturas canceladas o precandidaturas canceladas por el Instituto Nacional Electoral, la mayoría de Morena, 2 para gobernatura, como ya le mencioné también. Y en el estado de Guerrero es un caso particular porque hay 6 candidaturas, tanto a diputaciones locales, federales y la gobernatura. Gracias por estar con nosotros, consejero, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Usted argumentaba el día de ayer en la sesión que coincidía con algunos aspectos de la resolución, pero no en la decisión final, que fue el retiro de la candidatura. ¿Por qué, consejero? Sí, de hecho, iniciaría yo con una pequeña precisión. Yo no voté en contra de lo general del proyecto, yo voté en contra de las sanciones. Es decir, yo estuve de acuerdo con el proyecto en tanto hace un análisis puntual de hechos, señala faltas que sí existieron, contabiliza, de acuerdo con las evidencias que tuvo la unidad de fiscalización, lo correspondiente, establece multas económicas, hasta ahí todo bien para mí, y además establece la privación del derecho a ser postulado para cerca de una 50 de aspirantes. Ese punto yo no lo suscribo. Me parece que es una sanción excesiva para la ausencia de de la presentación del informe de gastos de precampaña, si bien también tengo que decir que es una sanción que mis colegas aplican apegándose al artículo 229 de la ley, que no es un artículo de ley ni como ningún otro que el INE haya aprobado, sino que ha sido una decisión del Poder Legislativo. Creo que su aplicación resulta excesiva, pero no puedo calificar de ilegal de ninguna manera lo que hicieron mis colegas. Es decir, coincide con la argumentación, pero no en la aplicación ya de la sanción, que es el retiro. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? ¿Sancionar únicamente al partido político con alguna multa? Sancionar al partido político con multa, entre otras cosas, porque una de las particularidades del caso es que los candidatos sancionados técnicamente no tuvieron la oportunidad de presentar el informe de gastos, porque el informe de gastos se presenta a través de un sistema del propio instituto, cuya clave de acceso tiene que entregar el partido. El partido clasificó en aspirantes y precandidatos a lo que la ley reconoce solamente como precandidatos, y a los aspirantes, que es una etapa previa a ser precandidatos, no les dio clave de acceso al sistema de registro de gastos, por lo que estas personas en lo individual no tuvieron técnicamente la posibilidad de presentar el informe. En consecuencia, en mi opinión, la sanción debía caer en el partido, como en efecto recae. Pero lo que no estuve de acuerdo es en que se sancionara, y con esa gravedad, a las personas. Ahora, la ley es bastante específica, da poco margen a interpretaciones y habla de el retiro de la candidatura. Sí, así es. La ley marca una sola sanción, lo cual ahí empiezan los problemas, porque en la Constitución establece que las sanciones se establezcan por autoridad administrativa o judicial tienen que ser proporcionales, y por definición una sanción que es la misma parejo, es decir, no importa si te gastaste 100 pesos en promover una fotografía en una red social, o si gastaste algunos cientos de miles o millones de pesos en actividades presenciales, la pena que te impone la ley es la misma, pero la Constitución dice que las penas deben ser proporcionales a la falta, y que debe haber una graduación de las penas. No es constitucional ejecutar a todos parejo, pues.
Eso es muy interesante. Hay un precedente de Zacatecas con la candidatura de David Monreal hace ya algunos años, en donde el Tribunal Electoral le devuelve la candidatura a David Monreal. Más o menos similar el caso, ¿no? Tiene coincidencias, pero tiene diferencias. Si bien yo no conocí en su momento el caso de David Monreal, en la medida en que se ha hecho pertinente para este asunto, he hecho mis averiguaciones. En el caso de Monreal, el informe se presenta tarde, pero antes de que se cerrara el proceso de fiscalización. Es un tecnicismo, pero podría tener diferencias jurídicas relevantes. En este caso, los informes se presentaron cuando el proceso de instrucción había concluido. De hecho, se entregaron 72 horas antes de la sesión, menos de 72 horas antes de la sesión en la que se aplicaron las sanciones. Vamos, en mi opinión la falta está acreditada. Sí. No se entregaron en términos de ley los informes. ¿Hubo tal vez algún error de interpretación del partido Morena? O parece que queda claro, es decir, que no consideraron ellos que estaban en una precampaña, como lo expusieron en diversas oportunidades, mientras que, pues, a ojos de la ley, pues sí estaban en una precampaña, era evidente. Mira, yo digamos que no exploraré en los móviles. Lo cierto del caso es que para la ley, la ley ni siquiera habla de precandidatos, habla de aspirantes. Y esto es una persona que busca ocupar una posición, una candidatura, y si para ello se promueve, pues estamos hablando de una precampaña, independientemente de los términos que la reglamentación interna de Morena establezca, que sí fue un problema. Es decir, en la medida en que para la directiva de Morena no había precandidatos sino aspirantes, no tenía por qué darles el acceso al sistema, lo cual, hombre, es una contravención a la ley, porque independientemente de cómo los quiera llamar el partido, que está en todo su derecho, para efectos legales son personas que gastan en promoción para llegar a un cargo público. Eso se debe reportar. Pues, consejero, fue muy interesante escucharle, consejero Hug Kip Espadas, y pues esto seguirá, sin duda. Ya se ha anunciado, tal vez llegue a los tribunales. Estaremos muy pendientes y le agradezco por su tiempo, consejero. Por el contrario, muchas gracias por el espacio y por la atención de su auditorio. Gracias. Así está la situación en esta contienda electoral. Hacemos una pausa en Perspectivas desde México y volvemos con toda la información.